Hola, este es un proyecto para la Escuela Instituto Internacional Libertad. Vamos a hacer un canal de YouTube hablando sobre distintos temas de interés y el primero va a ser sobre la filosofía. La Edad Antigua, que va desde el siglo VI a.C. hasta finales del siglo IV después de Cristo, esa inocente época en la que ni siquiera sabíamos qué era exactamente donde vivíamos, que en sus inicios aún no veríamos nacer al Mesías como tal y que al finales de esta se comenzaría a popularizar una religión basada en este personaje, una época llena de imperios, guerras y muchas dudas existenciales. Pero así como hubo casos de grandes pensadores que trascendieron con sus hábitos, su dogma o su forma de ver la realidad, la verdad es que viendo bien una época tan problemática como esta no es de sorprenderse que existan casos de pensadores que más que trascender nos dejan enseñanzas algo más allá de lo que tú esperarías. Sin más, aquí te dejo 3 datos sobre la filosofía antigua que te harán ver este tema de otra forma. La número 2 te sorprenderá. Comenzamos con un tema que no pertenece precisamente a la filosofía antigua, pero sin duda es algo que se debe aclarar. Sin más, la respuesta es no. Esta es considerada como la precursora de la ciencia moderna, pero pensadores dándole vueltas al mismo asunto hasta encontrar preguntas más básicas para así llegar a una conclusión no suena muy del método científico actual en la realidad. Según las palabras de Pitágoras, el primer pensador considerado filósofo, a grandes rasgos, la filosofía sí puede ser considerada una ciencia por lo universal de esta, puesto que puede plantear cosas tan complejas y a la vez tan sencillas que mediante la formulación de preguntas se vuelven más difíciles de responder. No lo sé, digo yo, así como te puedes plantear que precede al universo, también te puedes hacer la pregunta de si caliento mi maruchan en el horno o sigo las instrucciones para hacerla como se debe. Naturalmente, el ser humano preferiría ignorar las advertencias, como siempre lo hemos hecho. Y hasta quemarnos las manos responderemos nuestra pregunta, pero si nos metemos al terreno científico, fácilmente notamos que las cosas cambian. Quizás al calentar tu maruchita en el horno, lo menos peligroso que sea que te quemes. Quizás analizando mejor puedas notar que mejor no debes comer eso, aunque siempre vuelvas a caer. En la ciencia, al igual que la filosofía, nunca hay una respuesta absoluta. Pero en el caso científico se busca comprobar hasta lo que puede para darse por terminado. En la filosofía es hasta que el pensador crea que ha llegado a una conclusión. Hay numerosos ejemplos que pueden demostrar esto. ¿Tú qué opinas al respecto? Deja tu comentario de forma respetuosa y debatamos sobre... El pensador antiguo con más mala suerte. Cuando dices que eres desafortunado y estás viendo este video, deberías replantear tu definición de mala suerte. En este puesto les voy a contar una breve historia de un personaje llamado Lucio Anneo Séneca. Séneca nació en Córdoba, Roma, en el año 4 a.C. Séneca tuvo el infortunio de nacer con asma, una enfermedad que requiere tratamiento médico. Y aunque el asma no es una enfermedad contagiosa, esta persona la padeció toda su vida. En varios escritos él menciona que en su juventud intentó suicidarse varias veces. Durante su juventud viajó y se volvió un pensador con muchas influencias del misticismo. En el año 31, Séneca volvió a Roma, donde fue nombrado cuestor, y en el año 37, después del que emperador Calígula sucedió al anterior emperador Tiberio, Séneca se había convertido en el principal orador del Senado. Pero su cargo político, viniendo de alguien de fuera de la capital, levantó la envidia de muchas personas, entre ellas el nuevo y megalómano César, el cual lo ordenó ejecutar. Afortunada o desafortunadamente, debido a su mala salud y que además desarrolló una tuberculosis, no llegó a ser procesado, pues el Senado concordó que pronto moriría y no era necesaria una ejecución. Increíblemente, en el año 41, al morir el emperador Calígula, Séneca misteriosamente volvió a ser condenado a muerte.
aunque de forma extraña, su sentencia solo pasó a ser desterrado a Córcega. Las causas son desconocidas, pero todo apunta a que fue acusado de adulterio con la hermana de Calígula, la señorita Julia Livilla, lo cual a día de hoy es apuntado como un hecho bastante improbable, pero queda marcado en la vida de este personaje. En el año 54, un nuevo emperador subió al poder, el emperador Nerón, y siendo este discípulo de Séneca, también consiguió volver al destierro y seguir en la vida política. Durante 8 años, el gobierno en el que Séneca se había metido fue considerado como uno de los más justos de la época. Séneca y demás miembros del Senado gobernaban tras la imagen del joven emperador, y con una alta estima se dedicaba a obedecer a su tutor. Pero con el paso de los años, el pequeño Nerón ya buscaba gobernar sin ayuda de Séneca. Comenzó a ser aconsejado por los peores miembros del Senado imperial, y decidió sacar a Séneca del poder en el año 58, quien fue acusado de acostarse con Agripina, la madre de Nerón. Mas en el año 59, Nerón decide asesinar a su madre, y Séneca se vio obligado a hacer una campaña para limpiar la imagen del emperador. Tras varios años, la situación de Séneca era insostenible, así que en el año 62 le ofreció toda su fortuna al emperador a cambio de retirarse del Senado, y lo consiguió. Pero por varios años fue perseguido por su antiguo pupilo y tras el intento de ser envenenado en el año 65, fue acusado nuevamente por conspirar contra el emperador. Cansado de todo y de la vida, decidió abrirse las venas para morir desangrado en el lugar donde sería ejecutado. La tragedia no acabó en eso, pues su esposa Paulina le imitó, aunque sin éxito. Sus hermanos y su sobrino Lucano le siguieron en esta ceremonia grupal. Lo único que se le concedió al morir fue que su cuerpo fuera incinerado sin ningún tipo de ceremonia. Sobres. La autarquía o economía autosuficiente es un término económico que indica la condición de personas, sociedades, sistemas o estados que buscan el autoabastecimiento rechazando todo tipo de ayuda externa. A día de hoy, la autarquía no es un sistema muy común ni del todo bien visto, pero en la antigua Grecia fue un verdadero estilo de vida. Para las escuelas cínica, estoica, cirenaica y epicúrea, era la situación propia de aquel que fuera sabio como para bastarse de sí mismo para sobrevivir y en cierto modo ser feliz. En dichas escuelas se repudiaban las riquezas, pues creían que la naturaleza del hombre era la simpleza. Entre más preocupado por lo material, más infeliz era este. Uno de los filósofos más reconocidos es ya el famoso Diógenes de Sinope, quien se ganó la fama por su extravagante estilo de vida. Desde la antigua Grecia, en un concepto de este tipo de disciplinas, la autarquía ha pasado de un sistema económico y social prácticamente olvidado. Exceptuando el modelo de la autarquía de la economía española durante la era franquista, en donde se notó que el empleo de dicho modelo no fue el correcto, y hasta hoy se demuestra que un sistema económico de este tipo no ha logrado funcionar en ningún periodo a gran escala en nuestros días. Pero, ¿tú qué opinas? Nosotros no somos nadie como para poder explicar algo tan complejo como la filosofía, pero queríamos compartir lo poco que sabemos con ustedes. Si les gustó, suscríbanse, ya que vamos a seguir subiendo videos de este tipo para nuestro proyecto de la escuela.